Niños con agendas llenas, pantallas siempre al alcance y cada minuto planificado. En este episodio de MP Talks ponemos al foco en una realidad cada vez más presente, el sobreestímulo en la infancia. ¿Qué pasa cuando no hay espacio para el juego libre? ¿Qué impacto tiene la tecnología en casa? A través de testimonios y la mirada de un especialista, abrimos una pregunta clave. ¿Estamos criando niños ocupados o niños verdaderamente estimulados? Hoy nos acompañan Alfredo Cerizola, pediatra especializado en neuropediatría, bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Jime Torres, cocinera y madre. Un placer estar acá. Y Caro Anastasiadis, madre, comunicadora, instructora de mindfulness para niños. Un gusto, Bienvenida. gracias por la invitación. Bueno, bienvenidas, bienvenido. Primero, decir que estamos muy contentos de comenzar este segundo ciclo de MP Talks. Elegimos comenzar con un tema que son los niños, poner foco en sus actividades, en la crianza, en cómo esa agenda se va llenando, el uso de las pantallas, el neurodesarrollo que ha en el último tiempo crecido mucho y hay como mucha nueva información. Y si les parece, comenzamos con la primera pregunta, que es ¿cómo sienten ustedes que, si ustedes sienten que los niños están más estimulados que antes o directamente sobrecargados? Estaba mirando a Caro, pero Alfredo. Caro primero. Bueno, seguro están más sobreestimulados que antes. Venimos de un mundo que se ha ido acelerando en los últimos años. Obviamente la llegada de la tecnología a las casas, eso aceleró un montón los ritmos de todos. Antes para trabajar ibas a trabajar en la computadora, ahora el mamá, papá siguen en casa, ¿no? Entonces todo eso hace que esa productividad nos haga como vivir como mucho más acelerados. Los adultos y los niños como espejo de ese ritmo frenético y esa vorágine con la que vivimos nosotros. Entonces sí hay más estímulos. Y sí también además hay agendas más cargadas que cuando nosotros crecimos, que ibas al colegio, hacías algún deporte y después te aburrías en tu casa con tus hermanos, con suerte tenías hermanos y jugabas en la calle y en la vereda, cosa que ahora también ha cambiado. Pero lo puede decir el médico. No, yo creo que es interesante porque por un lado uno piensa también que hay más estímulos, pero sobre todo esto que tú decías, que han cambiado los estímulos y que de pronto de algunos estímulos hay más y de otros hay menos. Entonces de lo que podía ser el juego libre, el juego espontáneo, capaz que ahora tenemos menos que antes, de lo que puede ser compartir un rato en familia al aire libre, un paseo, eso, ¿no? Ir a jugar a la calle, capaz que tenemos menos que antes y tenemos más de otro tipo de estímulos, ¿no? Entonces, en ese juego es que no solo es cantidad, sino también calidad, tipo, con quién, cuándo, cómo. Entonces es interesante que no es igual y que además lo que tiene la realidad actual es el vértigo con el que va cambiando. Entonces, cuando intentamos estudiar el neurodesarrollo, que hay una enormidad de factores que influyen en el neurodesarrollo, porque influye desde la salud materna, desde lo que fue el embarazo, el nacimiento, el estímulo de los primeros meses, ¿no? Si lo pudo amamantar, si ese apego fue seguro, si el ambiente familiar, ¿no?, es continente. Hay millones de factores y después empiezan a influir todos los estímulos, ¿no? Cómo jugamos con ellos, qué reconocemos como juego. Y ahí se meten también las pantallas, ¿no? Como en los primeros años realmente ayudan muy poco. Después sí, después tienen su lugar y tienen su lugar sobre todo cuando lo hacemos como una experiencia compartida. Si pensaran en un día típico de sus hijos, ¿cómo sería? A ver, bueno, a mí me encanta estar acá desde un lugar de mamá 100% y no con alguna especialidad como la tienen sí ustedes. Gracias por la convocación. Y a mí me gusta pensar, a ver, capaz que peco un poco de positiva, pero me asusta un montón cuando se habla tanto y se juzga y hay tanta información que a mí como mamá yo tengo un niño de 8 y una niña de 6 y creo que desde mi día número 1 no hay un día que no haya alguna nota, artículo o videíto en Instagram que me haga cuestionarme mi maternidad. Entonces, por un lado, pienso, bueno, si me lo estoy cuestionando es porque me preocupa y me ocupa. Pero por otro lado, estamos como en una especie de gran hermano en que sentís que si no sos tú la que está observando tu forma de ser como madre, hay algún ojo ajeno que te está observando.
y que te está analizando y que por ende te está juzgando. Entonces, mi forma de ser mamá trata de leer papeles o información que sí sea como validada, por ejemplo, de un especialista, un doctor, en el caso de mi pediatra de MP, a quien yo le hago las consultas específicas, pero trato como de pasar un poco por encima la info, ¿viste? El scrolling de si sos buena madre o buen padre, porque siento que si no me va a volver loca. Entonces, mi vara para medir un poco cómo debería ser el día de mis chicos, que hoy iba a tu pregunta, es un poco cómo fue mi vida. Bajar a la cocina, hacer las tostadas. La noche antes preocuparnos por dejar la manteca afuera de la heladera para que quede blanda. Preocuparnos por tener pan congelado por si no hay pan en la heladera en el momento. Esas preocupaciones que son tareas de alguna manera que yo le doy a los chicos, pero que siento que bueno, que fue un poco como me criaron a mí, que sí me daban tareas en el hogar, de hacer la cama, de pasar la llave. Entonces, si pienso en cómo arranca el día, arranca en alguna tarea doméstica, y si pienso en cómo termina el día, termina en una tarea doméstica, de darle la comida al perro, de ponerle la agüita. Y bueno, y después en el medio está todo lo que ocurre en la sociedad, en la que yo ya no tengo tanto poder, porque bueno, mis hijos van están escolarizados 8 horas, después sí van al club, y de alguna manera también lo repito un poco como lo que hacía mi madre. Sí, nos levantaba de la escuela, nos íbamos un poco tomando una chocolatada y un bizcocho en el auto y nos bajamos a jugar tenis. Pienso que si tengo que buscar una receta, trato de ir un poquito a lo que hicieron mis papás y pienso, bueno, si eso me hacía feliz, ellos van a ser felices. Total. Sí, está como lleno de libros y de lo que decía Jime, ¿no? De papers y de opiniones de médicos, pero creo que también... Panóptico, es un panóptico. Claro, pero la brújula más importante que tenemos también es cómo nosotros fuimos creciendo Sí. y cómo sentimos que fue nuestra infancia y qué cosas nos hacían bien y qué cosas nos hacían mal. A veces decimos, los padres, ¿no? Como que leen porque no, es como que en realidad el libro es el niño. Primero empezar a aprender a leerlo y después un poco ir a nuestra infancia emocional, ¿no? Y ver qué te hacía bien, qué no, y qué cosas disfrutabas y qué no. ¿Y No tu sé. instinto como mamá, Caro? Y es que está ahí, Ese gut porque, feeling. claro, a mí me hacía bien, con Jimena nos conocemos y tenemos una vida como familiar bastante parecida de inicio. Sí. Y a mí me hacía bien hacer deporte, que además después los papers me dan... Avalaron. Avalaron de que el niño Avalaron. necesita moverse para que ese desarrollo cerebral sea espectacular. Además de, yo soy curiosa, me gusta leer, bueno, yo trato de que mis hijas tengan en el día un poco todo, que se muevan siempre, al colegio van a ir, obviamente, y después tengo los extremos del día, igual que Jime. Pero esas pequeñas decisiones que puedes tomar en el día, ¿no? Como por ejemplo, que la mesa esté servida o que se levanten del sillón o de donde estén y agarren los platos, lleven los cubiertos, sirvan la comida. Creo que nosotros teníamos como esos sean nuestros estímulos. Vamos chicos, la mesa está lista. Pero eso que decís tú me parece que es re importante y tú, Caro, también, que están describiendo una cantidad de actividades compartidas, ¿no? Que muchas veces puede pasar en algunas familias que opten por que se entretenga de alguna manera mientras nosotros nos encargamos de hacer esto. Y la realidad es que hacer de esas actividades de todos los días algo compartido es súper enriquecedor para todos, para el niño, para la niña, para los adultos que estamos con ellos, ¿no? Y en eso me parece que a veces es donde ha cambiado un poco la realidad, porque mirarnos ¿no? Cuando somos chicos, ahora hay muchas otras realidades que están jugando y entonces ya no las podemos dejar pasar, ¿no? Porque si nosotros decimos, bueno, no, yo me ocupo de cocinar y ¿no? Con mi pareja, de preparar la mesa y todo, y para que me permita hacer eso, que esté con un celular, con una tablet, que esté en su cuarto, solo, sin participar. Y ahí hay todo un mundo, ¿no? Que eso también ocurría en el mundo de antes, hace 20 años y antes del celular. Yo me fui de intercambio a Estados Unidos cuando tenía 16 o 17. Y hace poco volví a mi diario íntimo de ese momento y me acuerdo que una de las cosas que me había llamado la atención era come cada uno en su cuarto, yo ponía, porque cada uno tiene Todos una tenían televisión. tele, claro. Claro. Y entonces
de nuevo ese positivismo que tengo, ¿no? Es como que antes también ocurría, antes también se tomaban Sí. decisiones, nuestros papás decidieron no ponernos una tele. No había tantas posibilidades como ahora. Ahora, ¿cuántos dispositivos hay en las casas también? Que antes Claro. estaba la tele en el living, ¿no? Claro. Era como... Pero tiene mucho que ver con nuestra sociedad, porque yo fui a la escuela en Estados Unidos Ujú. hace más de 25 años. Vos Sí, también hicimos el mismo intercambio. hicimos el intercambio juntas, Y, sí. y ya se comía solo, y ya se encerraba en el cuarto a mirar tele solo. Mira, eso mismo, esa misma experiencia, nosotros Nos fuimos encontramos en el avión. vivimos 6 meses en Estados Unidos. Y obviamente la cultura de esa familia norteamericana era muy distinta a la de acá. Y lo que yo extrañaba, que es lo que hoy trato de darles a mis hijas, son los momentos estos de los que habla él, ¿no? De la cotidiana. No cuando iba al colegio y iba a jugar al fútbol que jugaba allá. No cuando estaba como en el tiempo como reglamentado o estructurado, sino lo que más extrañaba era el asadito, la mañana con el bascolet ahí charlando, ¿no? Esos, Los momentos de encuentro. claro, el quedarme mientras papá preparaba el mate. Y esos son los momentos que hoy creo que hemos perdido porque, no sé, o sea, porque es mejor ir a agarrar el celular o aprender la tele ¿no? El tema es que el Este, celular va a seguir estando ahí. Entonces, yo siento que ponernos en contra y no enseñarles tecnología puede llegar, y acá capaz que tengo que pedirte a vos que me asesores. Y después va a venir la negra con el tema de las edades, ¿no? Claro. Alejarnos 100% de las pantallas, a veces se me pasa por la cabeza eso de tener una especie de analfabetismo digital, por decirlo de alguna manera, de no enseñarles una herramienta que eventualmente sí o sí la van a tener que usar, ¿no? ¿En qué Mira, momento? el tema es en qué Pero momento. es re ¿Qué importante momento? esto que estás diciendo. Lo que hoy sabemos, porque esto se ha investigado muchísimo, y volviendo a esa historia que ustedes cuentan de cuando fueron a Estados Unidos, en los años 90, los chicos que estaban mucho tiempo con la televisión, se empezó a ver de que tenían como un desarrollo del lenguaje, la socialización, de las capacidades cognitivas menor a los otros, a los que jugaban afuera, que tenían tiempo libre, que se reunían con sus amigos y eso. Pero ahí la pregunta era qué estaba primero, digamos, ¿no? Si era primero el huevo o la gallina. Porque era que los chicos que tenían menor nivel de lenguaje cognitivo y socialización iban más al refugio de la tele, o era que estaba influyendo. Tuvo que pasar muchos años y estudios muy grandes y investigaciones en países desarrollados que incluyen miles de familias para entender que niños que vienen hasta determinado punto normal, si juegan menos, si tienen menos lectura de un libro compartida, si están menos tiempo cantando canciones, saliendo a pasear o eso, y están más expuestos a pantallas, eso influye en su desarrollo del lenguaje cognitivo y social. Y lo que se ha visto es que en la edad preescolar, o sea, en los primeros años, no hay ningún beneficio en que usen pantallas. No. Eso está súper demostrado. La Organización Mundial de Salud hace 7 años ya Incluso lo... la visión no está Tenés preparada, no está perjuicios desarrollada. perjuicios visuales, de todo tipo. A partir de los 2, 3 años, que es cuando uno dice, bueno, puede haber, ¿no?, aplicaciones, estrategias que puedan ser beneficiosas, lo que se ha visto que es más beneficioso es el uso compartido. Claro. El uso compartido incluso es un factor protector y mejora el desarrollo. Entonces yo creo que una de las estrategias es, cuando estamos pensando en un niño en esas edades, ¿no?, 2, 3, 4, 5, y le estamos habilitando el celular o la tablet, está uno de nosotros con ponerle nosotros. palabras también y relato a eso que están viendo, Claro. no solamente controlar lo que ven, No, pero no es controlarlo, es sino hacerlo un compartirlo. momento compartido, que es en Eso. realidad lo que creo que el peligro de esta era es estamos perdiendo lo vincular, Es la Claro. soledad. que es lo que del- necesitamos para el neurodesarrollo, básicamente. O sea, es muy importante lo vincular. Totalmente. Y es como una soledad que hace que la pantalla llene el lugar de un tutor, padre o amigo, Mm. ¿no? Sí. El niño o la niña sola en un sillón adentro del cuarto o en la cama mirando la pantalla. Y después por el otro lado pienso, yo trabajo en tele, me encanta ver tele. Y me encanta el momento del sillón a las 9 de la noche comiendo la comida y mirando Masterchef Eso en es un familia. momentazo de recuerdo para ellos cuando sean grandes. O sea, eso Y es abre la vincular. conversación Y también. abre la Que haya una conversación. pantalla. Entonces, a lo que voy es, por un lado está la parte neuro con el tema de la pantalla en sí,
Pero después, y lo veo más Pero en el desarrollo más de adolescentes y preadolescentes, en el contenido. Porque, por ejemplo, claro, si pero es estás eso, no viendo es la pantalla en sí, la pantalla no Claro. tiene un efecto propio, sino es en el contexto en que se usa. Cuando son chiquitos, sí, la pantalla, lo Cuando son muy visual y chiquitos, eso, sí. claro. Por debajo de los 2 años, ahí no hay forma de que Claro. la rescatemos para nada. O viste, a veces la gente te dice, ay, yo soy antipantalla. O yo que trabajo en tele, ay, no miro tele. Esa cosa medio snob de ahora de que nadie mira tele, pero todo el mundo enterado de todo. Entonces, yo pienso, pero si el contenido es riquísimo, por ejemplo, a mí me parece algo espectacular que en la televisión hoy, en el 2026, y desde hace ya 10 años, haya en prime time programas de cocina, ¿tá? Que te dan cultura, que te dan herramientas. Cuando yo empecé a hacer tele, y le planteé a un gerente en un canal, hagamos un programa de cocina de noche. Se mataron de risa. Entonces yo creo que ahí ganamos un montón porque tenemos cultura de noche en televisión abierta, libre para todo el mundo. Pero, por ejemplo, Entonces el contenido ahí. sí, pero ¿cuánto tiempo queda para el libre y el aburrimiento, digamos, para jugar afuera? ¿Cuánto tiempo queda de eso? En la vida diaria de nuestros hijos, Sí, mira, entre las 7, 8 horas de escolarización que tienen, y en mi caso que ya están grandes, cuando eran más chicas es distinto, ¿no? Pero ahora tienen 10 y 12. Las mías queda muy poquito, queda muy poquito. Y de hecho yo soy una muy gran defensora Mm. de poner en agenda, no se los digo porque se me van de casa, pero es como el tiempo de la nada. O sea, todo, o sea, te diría que del fin de semana, si tiene mañana y tarde, sábado y domingo, hay 2 de esos fragmentos que no hay plan y que el plan es no tener plan. Y bueno, y ahí es donde aprovecho Mm. para generar esos recuerdos que quiero que tengan y que quiero que sea lo que extrañen cuando se vayan de casa. Cocinar con ellas. em, Ha ido cambiando con el tiempo, ¿no? De chicas eran muy y la chica todavía también, muy del arte plástico. Compro hasta ahora cerámica fría y me pongo yo a hacer. Porque ellas, ay, no sé qué, no sé cuánto, y después terminan todas alrededor de la mesa conmigo Bueno, y ahí se generan conversaciones. Pero lo tengo que hacer muy intencional, porque para mí, como madre, es mucho más fácil darles una tablet y ponerme a hacer lo que tenga que hacer, o sea, de Claro, trabajo. Claro. pero Y aparte que incluso, siempre hay trabajo en casa. Viste que ahora el trabajo se llevó mucho más a casa que antes. pero incluso en eso, ¿no? Hoy en día, porque a veces nos marcamos como muy el tiempo, esto que estamos hablando de las pantallas, pero también es qué hacen, ¿no? Porque si la dedican a una cuestión creativa, ¿no? Hoy con la tecnología podés crear música, podés también No hay que generar demonizar la arte. tecnología. No, por eso Está yo digo, buenísimo también. Y depende de pongan lo que hagan, memes ahí. depende de lo que hagan, ¿no? Y lo que hagamos. Porque también a veces ponemos mucho el foco en los niños, en qué están haciendo, y muchas veces también es un refugio para los adultos, y a veces el niño nos viene a plantear, ¿no? Que quiere jugar, que quiere hacer cosas, y nosotros estamos como un poco también en eso, y decimos, no, espera un poquito porque estoy, no sé, haciendo algo que puede ser de trabajo o puede ser de interés propio. Entonces él estás Entonces, pidiendo que no haga algo que tú estás haciendo. claro, entonces yo creo que en esto es re importante no solo poner el foco en los niños, sino también en lo que hacemos nosotros con las pantallas, ¿no? Y cómo los vinculamos y qué ejemplo les damos y qué hacemos. Porque puede haber actividades creativas, puede haber, ¿no? Puede haber un contexto Culturales. cultural, El otro día mi de niño de 8 años comunicación. estaba en YouTube, en la pantalla de la tele, ¿no? Y estaba viendo el despegue y después el amarizaje del Artemis 2. Entonces le digo al padre, le digo, ¿cómo le voy a cortar eso? Y me dice, no se lo corte, porque está haciendo algo que, qué bueno que esté vivenciando este momento y sea consciente que esté vivenciando Claro. una vuelta del hombre a la luna, que mi madre siempre cuenta que en el 69, o en el 67, 69, su padre iba a comprar la tele para ver, y en realidad está buenísimo. Parte de la historia de cada uno se va a ver en una Sí, pantalla. y educativo también. Totalmente. ¿Cómo afecta, Alfredo, el tiempo libre en lo neurológico de los niños? El tiempo libre es fundamental, ¿no? Esto que decía Carlos me parece que es clave, porque es el momento de la creatividad, ¿no? Es el momento hasta de la autorreflexión, de la introspección, y de crear y de generar planes, ¿no? Un plan puede ser, bueno, salir a pasear, ir a buscar al vecino,
o de alguna manera tomar un libro que quiera leer, que lo abandonó hace un tiempo. Claro. No sé, el tiempo Como libre elección Búsqueda también, ¿no? Sí, sí, de de búsqueda búsqueda propia, De elección de qué hacer con ese gusta de tiempo. qué le también. gusta, y que no sea una agenda cerrada y toda ocupada, es re importante, ¿no? Yo creo que a veces hay más conciencia. Nosotros decimos, ¿no? Un poco me decía, de esa mirada capaz que juzgadora, censuradora, pero creo que a veces hay más conciencia y cada vez hay más predisposición a incorporar cosas, ¿no? Yo a veces digo, ¿qué ejemplo podemos tener de esto del uso de las pantallas? ¿No? Tú que sos sommelier, este, qué más rico que, ¿no?, tomar un buen vino, compartido con amigos, con la familia, en un momento especial de la semana. Pero al mismo tiempo sabemos que hay que regularlo, que no es para todas las edades, Exacto. que vos no podés tomar y salir a manejar, Que no puede ser todos los días. ¿no? Que no Y puede que ser es todos los días. compartido, que eso le agrega un Compartir. plus. Y entonces, con las pantallas, yo creo que dentro de un tiempo, cuando tú vayas a comprar, ¿no?, un celular, va a aparecer ahí una nota que diga: excelente para compartir con sus padres, con su madre, excelente para determinadas actividades creativas. Atención, perjudicial para los niños menores de 2 años, Como el puede cigarro, afectar sí, como el el vino. lenguaje, la socialización y su capacidad intelectual. Entre los 2 y los 5, Claro. úselo con él. Porque en eso que decíamos de no usarlos, de usarlos cero, mañana los chicos tienen que buscar información, por ejemplo, y ya no Claro. está Monita Azul ni Charona, está Google. No, sí, Entonces está bien. lo tenés Sí. que usar. Eso te quería preguntar, Alfredo. Los que se rieron se les cayó la cédula. Sí, sí. Charaná. Esos no llegaron, creo. Sí, no, yo Charaná sí, obvio. Yo estaba cortando ahí la Monita Azul y ahora tienen Google. Entonces, es una herramienta. No Es se una les puede negar. No le voy a decir, no, anda a mis moñitas azul que están archivadas en la casa de mi Claro. madre. Porque es una herramienta y las herramientas como tal, usadas de cierta forma, las herramientas tecnológicas, llegaron para quedarse. Y además son Facilitan. excelentes, o sea, son excelentes. Y aún así te digo, después termina volviendo para atrás, porque cuando yo que soy autora de cocina, de libros de cocina, cuando recién salió Internet y YouTube, era como que el ocaso de los libros, de la impresión de libros de cocina, etcétera. Y ahora la gente vuelve al libro, porque es mucho mejor hacer la cookie, que yo vi que Jime Torres la hizo, no sé cuánto, y es más cercana, que agarrar, no sé, a un chino que está haciendo una galleta y que si te queda mal, no podés tipo escribirle para quejarte. Sí, siempre hay como una Tal cual, vuelta. es eso. Ahora, un poco atando lo que decía Alfredo y lo que acaba de decir Jime, hay una, todavía no llegó acá, pero los jóvenes, los nuevos jóvenes de hoy, de los 20s, el otro día escuchaba a Carlo Noré, que es un escocés, que fue el que escribió Elogio de la lentitud hace un montón de años, que él decía que ahora, creo que era en Inglaterra, vive en Londres, decía que los jóvenes entraban a los cafés y que la nueva moda en algunos lugares era, creo que le decía stacking o algo así, que era como acumular los celulares o ponerlos en un tachito para poder conversar y para que todos estuvieran comunicados. O sea, hay algo de esta nueva generación que se da cuenta de que está haciendo cortocircuito interno en la comunicación entre ellos. Te das cuenta después de haberlo vivido. O sea, digo, Claro. en mi generación, 20 años, sí, ya nos damos cuenta que en vole usar el celular todo el día, pero los niños no. Los niños están súper entretenidos con esas pantallas, con esos colores. Y ahí te pregunto, ¿cómo afecta al cerebro, sí las pantallas, pero también la sobreestimulación, ya sea en actividades? Y, o sea, lo que decíamos recién, ¿no? Afecta la calidad de lo que usás y el tiempo que lo usás. Entonces, si la calidad es baja, si es simplemente un video que miran pasivamente y que dura 30 segundos y atrás viene otro video similar y otro similar y otro similar y no hay flexibilidad, no hay variedad, no hay interacción, no hay nada, eso perjudica la atención, perjudica la capacidad de aprendizaje, perjudica hasta el lenguaje, porque ahí no hay lenguaje, perjudica la socialización. Si es otro tipo de actividades, es otro el resultado. Como decía Sime, ¿no? Son herramientas. Depende de cómo las usemos, pueden dar buenos resultados o no. Y en el caso de que no sea con pantallas, pero por ejemplo, estas agendas en las cuales el niño va a deporte, luego va a inglés y luego va a educativo, Yo- efectos buenos, quizás. Yo creo que en eso hay que ser también como muy cauteloso y hay que mirar mucho, ¿no? Decía Carlos, hay que leer al niño y hay que ver cómo está, porque no todos los niños son iguales, ni todas las familias son iguales. Hay niños que tienen un alto interés por la práctica de deporte y eso lo llena y además es un espacio de socialización y hay otros que de pronto no necesitan tanto, si todos les viene bien 1 hora por día, pero capaz que no demasiado más.
Entonces me parece que es muy importante también que no generemos reglas universales, que digamos todos tienen que hacer determinadas cosas o no hacer determinadas cosas. Me parece que es muy importante mirar y que en el fondo lo que queremos es que sean felices de verdad, que sean buenas personas, que se desarrollen hacia la vida adulta de la mejor manera posible y que además no hay nada perfecto. O sea, en eso también, esto que decías tú, Ximeno, o sea, ningún momento ni nada hacemos todo bien, siempre vamos ahí tratando de hacer las cosas bien, pero a veces no nos salen tan bien y eso es parte de la vida, en todo, ¿no? Y en la infancia más el ensayo y error, ¿no? Sí, Que ellos claro. vean también, capaz que están sin Sí. moverse determinados, o sea, días y se dan cuenta que lo empiezan a necesitar. O sea, también ellos se van regulando. Sí, pero precisan también que nosotros los ayudemos. Sí, Una totalmente. de las principales recetas para mí, que viste que ser mamá o ser papá lo vas descubriendo, tú mismo no sabes cómo vas a ser como mamá o como papá hasta que no lo sos y te encontrás a ti misma diciendo, mirá, yo decía que no iba a tener juguetes en el living de mi casa porque mi casa siempre está reordenada, de repente ves tipo el buggy, esto, todo, ¿no? Te vas hallando. Y una de las recetas que yo como que me trato de repetir a diario es permitir el aburrimiento. De nuevo, porque voy a mi infancia y mis mejores ideas y yo me hice cocinera aburriéndome en mi casa. Mis padres iban a dormir la siesta y yo ya tenía la edad como para prender el horno y eso a los 12, 13 y todo lo que hago hoy es gracias a esos momentos de aburrimiento. Yo ponía una cámara con VHS, yo hacía brownie, cocinaba, hacía mi programa de televisión, lo mandaba al horno, se despertaba mi papá de la siesta y yo tenía los brownies listos, tipo, y la familia se ponía a catar mis productos. Ya vendría Jimé ahí, Sí, además, ¿no? a los vecinos. Entonces digo, si no me hubieran permitido ese aburrimiento, porque me hubieran dicho mis padres, no, no podemos dormir la siesta porque somos malos padres, entonces les llevamos al parque, entonces llevamos un amigo, entonces inventamos ir a un parque de no sé qué, no sé cuánto. No, sí iban a dormir la siesta sin culpa y me dejaban a mí y yo estaba en Disney con que me dejaran la cocina. Entonces trato de leer en ellos qué es lo que les va a ir gustando. Lo que podría ser la cocina podría ser dejarlos con acuarelas, dejarlos con crayolas, dejarlos con pinturas. Yo soy muy pro de que puedan ensuciar, de que puedan tener una mascota, de que prueben si quieren hacer un coso con caracoles o con gusanos o con, ¿no? Que lo hagan. Yo tenía gusanos de seda y también fue como mi viaje durante un tiempo de mi infancia. Entonces, elegir eso, que es no impuesto, porque no es tipo, tenés que hacer tal cosa, pero presentar en las situaciones. Ese es el tema. A mí también, en mis tiempos libres, yo de chica escribía y hoy por hoy, con el tiempo, terminó siendo un poco mi profesión. Pero si no hubiera tenido ese tiempo, aburrida, por ahí no hubiera indagado, ¿no? Tenía mi diario, no sé. Tenías el tiempo para descubrir tu pasión, Sí, o de lo lo que podía llegar a ser bueno. Y como padre de repente llevarlo a un taller de escritura después de que el niño pudo expresar lo que le gusta. Y que lo pide. Mi hija me pidió, ella quería tocar el piano, porque miraba una serie que la chica tocaba el piano, Violeta. Y dije, bueno, ta. Y empezó ahora con tutoriales y Hay empezó a un tocar. pianito Le dije, electrónico vamos acá. a clase. No, mamá. Me dice, yo quiero aprender lo que tengo ganas yo. Si un día quiero, te pido, 10 años. Autodidacta. Y yo dije, ay, con lo que cuesta, ¿no? Y Pero ahí tiene hay un poco uso, tiempo. hay un uso de la tecnología positivo, como sería en mi Claro. caso, googlear una receta que antes era sentarse con las revistas, viste, de Utilísima a buscar cuál hacía. Son distintos lugares donde sigue habiendo información. Caro, ¿cuáles son las señales de sobrecarga en un niño? ¿Cuándo nos damos cuenta que esta agenda está sobrecargada? Y creo que es la misma que en los adultos, cuando dejamos de disfrutar, cuando los ves que no están disfrutando, cuando se empiezan a enfermar. Para mí eso es un indicador, que lo diga el doctor, pero cuando empiezan a enfermarse es que hay algo que tú, la máquina, la sobreexigiste. Existe el burnout en niños Sí, también, sí, ¿no? existe Bueno, totalmente. la ansiedad, los dolores de panza y los dolores de cabeza, le dirá el cabeza. doctor, son síntomas de ansiedad así de cajón. Los problemas de sueño, los problemas de alimentación, ¿no? Todas esas cosas, uno tiene que darse cuenta de que, digamos, si el niño le empieza a costar dormirse, que antes se dormía bien, si empieza a tener despertares en la noche que no eran habituales, o sea, si hay cambios en todos esos hábitos, bueno, ahí hay que prestar atención a ver qué está pasando. Y la irritabilidad también, lo mismo Y que eso. nos pasa a nosotros. Cuando estás muy cansado, no estás disfrutando de lo que estás haciendo, estás fastidiado, estás irritado. Cuando Sí, el empiezas a día que responder dormiste mal, mal.
Es como, bueno, y la mía, la chiquita sobre todo, que ella es perfecta poniendo en palabras su emoción, una vez me dijo, mamá, algo como, solo soy una niña. Y yo por ahí iba a buscar al colegio, fuimos al dentista, las quería llevar al club y tenía, no sé, media hora en el medio. Y ya estaba tironeando esa agenda fuerte y me dice, es que solo soy una niña, una onda, ¿puedo faltar al club? Y yo quería que fuera, yo soy muy disciplinada y después dije, no, tenés razón, perdóname. O sea, me estaba pidiendo, nada, estar tranquila, descansar y también eso, esa cintura, ¿no? O sea, Fundamental. ¿Cómo se negocia padre e hijo cuando te dicen no quiero ir a inglés, no quiero ir al club? a ver, lo educativo es como decir, no quiero ir a trabajar. Hay cosas, yo siempre les digo, hay cosas que hay que hacer, te gusten o no, a veces tenés más ganas, a veces no, y después hay otras con las que podemos tener más cintura, que son generalmente el deporte, pero se mueren por ir a jugar al tenis o a lo que fuera, entonces nunca te van a decir eso, a no sé que se sientan muy mal, o sea, nunca quieren faltar. Y para mí es una regla simple, o sea, el colegio es obligatorio. Después el resto, que en realidad son todas sus pasiones, ellas van porque quieren ir. Entonces, También hay una forma de generar la disciplina o la pasión que es también desarrollando cierto, por ejemplo, en el caso de si querés que juegue bien al talento. tenis o juegue bien al fútbol, le tenés que explicar. Si no vas todos los días que hay práctica, por más que te guste, no vas de repente a llegar a el equipo. Eso se los tenés que explicar, porque si no es como que, bueno, eh, todos los que en algún momento llegaron a recibirse o tener algún oficio o un talento es porque repitieron hasta que se hicieron buenos. Entonces ahí hay como una flexibilidad, pero con orden, ¿no? Creo que somos muy parecidas las dos. Hay una exigencia que tiene que haber porque si no, no te vas a desarrollar en eso. Pero sí estar atento a lo que decíamos, ¿no? Leerlo. Si ves que está cansado o que está con ojeras o que se está quedando dormido y ese día lo que está pidiendo el cuerpito de ese niño chico Es aflojar. es aflojar. Sí. Decía Caro, bueno, lo educativo no se negocia. ¿Qué otras cosas en la rutina de un niño deberían tener sí o sí, digamos? Capaz que suena muy básico, pero sí o sí las comidas familiares, ¿no? Que sean momentos de encuentro familiar, momentos de charla espontánea, sin pantallas, ¿no? Yo creo que eso no se debería negociar. No se debería negociar que el momento previo a dormir sea un rato placentero, ¿no? Que sea un rato en que bajemos de a poco, que ahí tengamos también una oportunidad para alguna rutina disfrutable para el niño, si le gusta leer, si le gusta alguna música suave, digamos, ¿no? Pero estrategias que le ayuden también a conciliar el sueño, y el sueño no se negocia tampoco, ¿no? O sea, siempre hay excepciones, hay momentos especiales, pero que tiene que haber unas horas de sueño y una calidad de sueño determinada es súper importante. Nosotros creo que también esta cultura de autoexigencia, a veces pensamos que el sueño es una etapa del día media perdida y hoy en día sabemos que nada que ver, digamos, ¿no? Que es súper importante para la salud, pero Para el también para el desarrollo, para la desarrollo, para el defensa. aprendizaje, para prestar atención. Entonces creo que hay cosas que pueden sonar básicas, pero son de alguna manera no negociables. Que es súper subjetivo, ¿no? Porque un niño puede necesitar dormir siesta y otro no. Otro se levanta Claro, súper sí, en temprano. determinadas edades, sobre todo, ¿no? Hasta los 4 años, por ahí más o menos, casi todos los niños se benefician de la siesta, después la mayoría no. A veces después en la adolescencia duermen tan poco en la noche que vuelven a dormir, pero eso no es un hábito Y cuando saludable, tengan digamos, 40 ¿no? y pico van a decir, qué divino. Sí, claro, pero Poder tener una la siesta del adolescente le dura 2 horas porque de pronto durmió 5 en la noche. Porque está tratando de recuperar lo que no Lo que le durmieron. faltó. Entonces, Claro. pero eso tampoco le ayuda, porque como duerme de tarde mucho, tampoco le ayuda para conciliar el sueño de la noche. Y además no se ¿No? recupera. Y no se recupera y perdido. la calidad es diferente. O sea, hay muchas cosas que yo creo que tendrían que ser, no sé si decir no negociables o acuerdos. Creo que lo mejor, y hasta esto que decíamos, ¿no? Y que tú decías, Caro, el uso de pantallas tendría que estar dentro de los acuerdos familiares, ¿no? Que todos los entendamos, todos los valoremos y los respetemos. A mí las rutinas, esas previas a dormir, por ejemplo, en mi casa, les cuento mi experiencia, es aplicamos mucho como la gratitud del día, ¿no? Entonces, todos en la mesa primero nos contamos como algo que haya pasado en el día.
Y después en la cama es, bueno, ¿y hoy por qué agradecemos? Y te llama la atención en los niños las cosas más sencillas. Vos de repente podés haber hecho con todos los inputs que hay en el mundo actual, ¿no? Llevarlo acá, llevarlo allá, llevarlo esto, llevarlo lo otro, y de repente el agradecimiento es que vino la abuela a darme un beso, ¿no? La cotidianidad total, que preparamos la merienda juntos. Generalmente, y aparte me lo confirmo a mí misma cuando en estos días de mamás que estás, si estoy haciéndolo bien o no, y decís, bueno, al final ellos encuentran la felicidad en ese pequeño lugar donde tú se lo estás dando, en merendar juntos, en hacer una torta. Generalmente las respuestas son esas. Y voy a ir a una anécdota rapidísima que es de la pandemia. Hay unos números que están en internet acerca de encuestas que se hicieron post pandemia a los chicos, qué es lo que recordaban de la pandemia. Esto me lo compartió la psicóloga Estefanel cuando yo hice el lanzamiento del libro Emoción en la Cocina, que es para niños. De nuevo, voy a la cocina como una forma de generar emociones, de hablar de las emociones, trabajarlas y generar memorias. Y la mayor de las respuestas era hacer pan en casa con mamá y papá. Sí, yo soy muy defensora de los Eso. micromomentos. Volver a la cocina. Que capaz que no necesitas 3 horas de agenda para hacerlos. Es ese ratito en que dejaste a una haciendo una actividad y la otra te queda ahí medio... Hacer un agarrar la bizcochuelo, pantalla. hacer Sí. unas galletitas. Y es lo que más valoran después. Creo vos sos instructora de mindfulness en niños. En niños, sí. ¿Cómo trabajás No estoy ahí? ejerciendo ¿Algún ahora. tip? No, lo que casa? sí, ahora estoy como más, estoy terminando la formación para poder ayudar a papás o adultos en realidad, porque, y esto me lo dirá también el doctor, pero cuando uno ve un niño como te dan al niño, ¿no? Como re ansioso, re estresado, en realidad es siempre ese espejo de los papás. Hay que ver, hay que revisar con qué estrés se vive en esa casa o con qué grado de ansiedad o con qué... Creo que una gran respuesta para hoy, para vivir en bienestar y disfrutar todos estos momentos de familia es liberar agenda y no querer cumplir con todo. Y cumplir con lo que para la familia es importante, ¿no? Pero nos cuesta un montón porque, como decía Jimé, nos están mirando, nos están exigiendo. Y no sé, capaz que es reservar momentos, sacar un poco. Hay que ver para qué le funciona a cada familia. Claro. Yo soy muy, capaz que en eso voy muy a contracorriente, ya meditar es ir a contracorriente, ¿no? Detenerse y tomarse media hora diaria para meditar. Pero esos pequeños mindfulness pueden ser como en los niños, Sí, ¿no? hay rituales muy Conectar con la chiquitos. masa. Sí. No sé, en mi caso, por ejemplo, yo tengo un amor tremendo por las plantas porque siempre de noche mi papá estaba regando las plantas y yo regaba con él. Entonces, son como pequeñas semillitas que vas sembrando, ¿no? De momentos. Sí, de atención de presencia plena total. y de presencia total. Yo a mis hijas, ahora la grande, yo arrancando como madre en la adolescencia, estoy un poco ahí viendo, tratando de leerla, no recién arranca, pero la chiquita todavía sigue siendo una rutina diaria, me pide, haceme la meditación de la luz, y yo a veces estoy como, me quiero dormir, y la meditación de la luz es un escaneo corporal, y lo hago porque sé que le va, o sea, va a crecer y le va a servir, ¿viste? Eso de ir registrándose, me parece muy importante que los niños tengan registro de su emoción, de cómo está su cuerpo, de sus sentidos, ¿no? Y le voy escaneando el cuerpo, se lo voy nombrando como con sus palabras, ¿no? Y le voy haciendo como un cuentito. Y ella ahí se da cuenta, me duele tal cosa, o tengo un nudo en la espalda, ¿no? Y claro, ahí arranca también la queja y todo, pero ya solo que Es sea una herramienta. consciente de su cuerpo, de cómo se está sintiendo, para mí es un gol para cuando sea grande y quiera buscarse. Perdón. Sí, con esto que decía Caro, podemos, como para ir cerrando también, concluir que menos estímulos pueden ser más desarrollo. Sí, no sé si, por eso, no sé si es un tema solo cantidad, te diría que Calidad. hay mucho calidad también. Claro. Es un poco de las dos cosas, pero sí que haya momentos en que los estímulos vengan solos. O sea, que no seamos nosotros los que los pongamos, ¿no? Como decían ellas, tener esos ratos de nada, de aburrimiento, de creatividad y que tengan su propia El iniciativa. estímulo puede ser como la vida misma, ¿no? Por ejemplo, crear un hogar feliz
ya son estímulos naturalmente positivos. Si yo estoy en la cocina y hay olor a salsa, hay un estímulo que se va a despertar y que alguien va a venir a la cocina a ver qué estoy haciendo. Y ahí yo soy re anti el, no, porque se va a ensuciar, porque ya está con el pijama. No, dale, vení. No sé, pica el perejil, ¿no? Son estímulos que no son creados, que son de la cotidianeidad, pero hay que permitirnos como papás, sí, ingresá a mi vida, ingresá a mi diaria, ingresá a la cocina. Porque creo que estamos tan pendientes de pensar que los estímulos los creamos y en realidad están en todos lados. Mi hija Lupita, por ejemplo, vamos al almacén y le encanta juntar flores. Y yo podría decir, dale, no, que estamos apurados. Y el estímulo simplemente apareció de la naturaleza. Hay una flor. Tengo que permitirle que ella la arranque y sigamos. Bueno, ¿No? como Jime invita a que ingresen a su cocina, nosotros le vamos a pedir que ingresen a los capítulos de MP Talks para, Que el estímulo. para seguir Somos viendo. como una flor. Exactamente, y acompañándonos en este nuevo ciclo. Así que muchas gracias a Alfredo, Jime, Caro por venir. Y bueno, Muchísimas gracias. Un placer. Qué lindo momento. Episodio. nos vemos. Muchas gracias.